muchos días antes. Lo hemos estado alimentando, motivando. Dios me ha estado mostrando cada pasaje y parte de él lo prediqué hace 2 semanas a otra congregación y él siguió mostrándome para completar todo el mensaje que él quiere darnos, y hoy es el día importante. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, el mensaje de hoy se llama Vivir o Caminar en la Verdad, ¿no? Y y, y cuando Pilatos está hablando con Jesús y Jesús le habla de esta verdad, la primera pregunta que se hace Pilato dice, ¿y qué es la verdad? ¿No? Y es una interrogante interesante porque cada uno de nosotros tendrá una verdad, ¿no? Y hay veces que defendemos nuestra verdad y hay veces que sentimos que nuestra verdad está por encima de cualquier otra circunstancia. Filosóficamente o bajo la filosofía fundamental, la verdad es una realidad objetiva, ¿no? Entonces, si yo digo que este es un micrófono, pues yo pienso que todos coincidimos que es un micrófono. O sea, no hay manera de que alguien objete y diga, yo pienso que no es un micrófono, que es un vaso, ¿no? Entonces, todos coincidimos. Entonces, cuando hay algo muy objetivo, hay mujeres, hay hombres. Entonces, son cosas muy bien definidas, decimos que esa es la verdad. Ese es un concepto filosófico. Para Sócrates, la verdad va relacionada con el bien moral. Para Platón, discípulo de Sócrates, la verdad es el bien, también emparentado directamente con la felicidad. Para otro filósofo de nombre Nietzsche, que fue un gran enemigo de Dios, ¿no? En cuestión de filosofía, ¿no? Para ellos había que cambiar muchos de los pensamientos para entendernos a nosotros, ¿no? Para él la verdad ni siquiera existe, dice. Es una ilusión o es un error o es una falsedad que sirve a la sobrevivencia de la especie. ¿Qué entiende esto? Pues que yo les voy a decir una verdad, ¿no? Pero que en realidad estoy diciéndoles una mentira. Pero para que ustedes me crean, pues yo disfrazo o puedo disfrazar una verdad o más bien dicho, una mentira por una verdad con el simple hecho de tener credibilidad. Pues esa es la definición que nos da este filósofo. En Génesis, capítulo 5, versículos del 21 al 24, muy brevemente, la Biblia nos narra la vida de Enoc y dice, cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, podemos entender que yo puedo decir una verdad. Todos nosotros podemos entender una verdad. Pero finalmente, el que va a poner en la balanza la verdad es Dios, ¿no? Y diría el apóstol Pedro en aquella cena con Jesús, tú conoces, yo sé que tú conoces toda la verdad, todo lo conoces tú, ¿no? Y dijo Pedro, tú sabes que yo te amo, ¿no? Entonces,
A Él no podemos engañarlo y no podemos disfrazar. Tenemos que entender que caminar con la verdad es fundamental, porque o caminamos en la verdad o estamos caminando en la mentira, ¿no? Dice Jesús en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando nosotros no caminamos en la verdad, quiere decir que estamos caminando en los deseos de la mentira, ¿no? Entonces, empezamos a descifrar en ese sentido por qué nuestro comportamiento a veces, por qué somos movidos por los deseos y por qué a veces no nos está resultando las cosas. Y venimos y estamos en la iglesia y hacemos nuestras oraciones y nuestra lectura bíblica, pero no resulta como quisiéramos que resultara. Cuando las cosas no están resultando como queremos, es porque no estamos conociendo la verdad. Como vemos entonces, nadie puede decirnos exactamente qué es la verdad. Nadie en el sentido del ser humano. Cada quien tendrá una verdad diferente y cada quien tiene un concepto diferente y todos defienden su posición de lo que es la verdad. El mundo y principalmente Satanás ha llenado esa falta de conocimiento con ideas, con conceptos, con costumbres, con hábitos, para que podamos vivir en una supuesta verdad. En una supuesta verdad en la que hemos aprendido lo que es la felicidad, lo que es el éxito, lo que es el placer. Y se ha valido de nuestra ceguera espiritual por un lado, porque desconocemos la verdad, y por otro lado, de nuestra concupiscencia, porque Él busca agradar nuestra parte débil, la maldad que mora en nosotros, que el apóstol Santiago habla de concupiscencia, pero finalmente Pablo en Romanos 7 dice que es la maldad, la ley del pecado que mora en nuestros miembros, ¿no? Entonces, cuando se conjuntan esas dos cosas, ignorancia por un lado de la verdad, con el engaño que el mundo nos está ofreciendo, donde nos habla que el placer es esa viernes y sábado desenfrenado de alcohol, de drogas, de música, de sexo, y todos lo compran, o muchas personas lo compran. Que el placer es todo lo que la tele nos ofrece, que el placer es todo lo que vemos en las redes sociales y el éxito es que me vean y cómo hago para verme, pues si no soy muy versátil para hablar, a lo mejor hago chistes o a lo mejor hago el ridículo o a lo mejor me desnudo, no sé, pero yo quiero el éxito que las redes sociales ofrecen. O el trabajo, los que morimos en el trabajo y trabajamos muchas horas al día porque pensamos que ese va a ser mi éxito. Y finalmente la felicidad. Y aprendimos en épocas modernas que dicen, tengo derecho a ser feliz. ¿Cuántos divorcios se gestaron en los últimos años, en las últimas décadas, con el argumento del esposo o de la esposa diciéndole, ya no me haces feliz tú? Y como yo tengo derecho a ser feliz, pues voy a buscar otra fuente de felicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el psicólogo, porque el psiquiatra, porque la televisión, porque las series de televisión, porque las telenovelas
nos vendieron en la mentira de decir, tengo derecho a ser feliz. Y me voy en una carrera desenfrenada buscando mi felicidad. Y durante esa carrera voy haciendo desdichados a mucha gente, ¿no? Las mujeres que me hacen caso, los hijos que vaya dejando en el camino y todo el camino de desgracia que puedo ir haciendo, pero yo estoy buscando mi felicidad, porque así me lo vendieron. Entonces, nos damos cuenta cómo podemos fácilmente caer en la mentira del mundo, de Satanás, porque vivimos en esa pequeña ignorancia de conocer la verdad o de negarnos a caminar en la verdad. En Juan 14, versículo 6, Jesús se levanta y dice claramente y nos dice, yo soy la verdad. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y hoy nos vamos a enfrentar exclusivamente a Jesús diciendo, yo soy la verdad. Y en primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, vamos a juntar estos dos pasajes para interpretar lo que dijo Juan y lo que dice Jesús acerca de la verdad. Quiere decir que si yo no camino con los mandamientos, con los estatutos, con la ley, con las promesas que Jesús estableció en su palabra, si yo no camino con eso, entonces quiere decir que estoy caminando en tinieblas y que estoy mintiéndome yo mismo, porque no estoy caminando, porque no estoy practicando, dice el apóstol Juan, no estoy practicando la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Si yo no estoy haciendo eso, entonces quiere decir que ando en tinieblas. Y eso debe ser preocupante para mí. No porque yo se los diga, o porque el pastor se los diga, o porque alguien más se los diga. Yo, en una reflexión personal, debo de darme cuenta que estoy caminando en tinieblas. O que no estoy caminando en la verdad. Porque no lo estoy practicando. El Salmo 86, versículo 11, ante esta situación, el salmista le dice a Dios, enséñame, oh Señor, tu camino y yo caminaré en tu verdad o viviré en tu verdad. Concentra mi corazón para que tema tu nombre. El salmista se da cuenta que algo no está pasando bien. Y se da cuenta que aunque quiere, y muchas veces leímos a David, que muchas veces él quiere hacer las cosas bien, y eso es lo que dice Pablo en Romanos 7, él quiere hacer las cosas bien, pero terminamos haciendo las cosas incorrectas. Nos equivocamos. Tenemos conceptos y definiciones muy arraigadas en la mente y en el corazón y hasta en las entrañas que se nos dificulta caminar en esa verdad. Entonces David dice, enséñame, Señor, enséñame tu camino para que yo pueda caminar, para que yo pueda vivir en esa verdad. Pero necesito un aliciente y necesito algo que me motive y es el temor a Dios. Si no hay temor a Dios, le tendremos temor al mundo o le tendremos temor a Satanás o le tendré temor a mi jefe o le tendré temor al esposo o le tendré temor a la esposa o le tendré temor a los padres y siempre estaré caminando en temor. Y no estaré practicando la verdad. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo?
¿Qué van a decir la familia? Porque yo estoy predicando el evangelio. Y estaré siempre en ese temor. Tenemos que clamar a Dios por esa situación. La palabra caminar se traduce en el castellano de la palabra hebrea halak, que significa caminar o andar, refiriéndose a seguir el camino de Dios y vivir de acuerdo a su verdad, no solo físicamente, sino también en un sentido de seguir sus instrucciones y vivir una vida fiel en su voluntad. Caminar como camina un padre junto al hijo, ¿no? Imagínense el pequeño que lo están enseñando a caminar. Como papá, voy pendiente de él. No voy indiferente a él. Voy pendiente de sus pasos, del camino que va caminando, de que no se caiga, que no tropiece, que se fortalezca, que vaya atento a mí. Y el niño va con la mirada en el padre, viendo lo que hace. Y yo pienso que todos hemos pasado por esa situación donde el hijo quiere parecerse al padre. Y se viste como el padre, y camina como el padre, y habla como el padre. Eso es lo que el salmista estaba diciendo, y yo caminaré en la verdad. Esta definición de múltiples facetas nos revela un verbo muy brillante. Cuando vivimos y caminamos en la verdad, estamos acompañando a Dios. Y el tener ese acceso y esa cercanía a Cristo Jesús, de modo que que ya no caminamos solos. Ya no andamos deambulando de manera inconsciente y perdidos en las mentiras que el mundo nos habla y nos dice. Si nos vamos caminando de la mano con Dios, vamos estableciendo el propósito de nuestra vida, fijando objetivos cortos, a mediano y largo plazo, viendo la necesidad del mundo, que no es dinero, que no es alimentación, que no es sustento a veces. Necesitan conocer el amor de Dios. Es nuestra decisión vivir y caminar en la verdad de Dios, que finalmente es Cristo Jesús, su palabra, sus promesas, sus mandamientos, su carácter, su manera de ser, pero por sobre todas las cosas, su manera de amar a las personas. Eso es lo que más tenemos que aprender de él. Si no lo hacemos, entonces nuestra decisión será seguir caminando o viviendo en la mentira. Y estoy seguro que hasta hoy podemos decir que las cosas han sucedido sin saber lo que estamos viviendo. Pero quiero explicarles la diferencia entre vivir en la verdad y en la mentira, porque creo que es la parte más difícil y complicada que como cristiano tenemos que hacer. Y el apóstol Pablo nos deja claro. Y quiero que hoy vean este pasaje de una manera diferente. Está en Filipenses 3, versículo del 3 al 11. Dice, porque nosotros somos de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Está hablando como si dijéramos, porque nosotros somos cristianos, los que en espíritu servimos a Dios. ¿No? Ahí está marcando una diferencia el apóstol Pablo. Y nos gloriamos en Cristo. Quiere decir que no estamos buscando el éxito ni la recompensa que el mundo nos pueda ofrecer, ni los conceptos, ni las verdades, ni todo lo que el mundo ofrece o que Satanás influye para que se haga. Vivimos en espíritu para servir a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice el apóstol. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo,
en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Y aquí viene la parte interesante, porque esta primera parte la podemos decir todos nosotros. Soy del linaje de mi papá, soy mexicano, estudié, tengo licenciatura, tengo maestría, tengo doctorado, tengo un grado, tengo un prestigio, tengo un honor, soy reconocido en todos los ámbitos. Pero ¿cuál es el provecho de todo lo que hemos hecho? Esa es la pregunta que se hizo Pablo. ¿Cuál ha sido el provecho de todo mi esfuerzo, mi dedicación y de todo lo que he hecho hasta ahorita? Y dice Pablo, pero cuanto estas cosas eran para mi ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún las estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. Si estas palabras las enlazamos con el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, y dice Jesús, ¿qué es la vida eterna? El conocimiento del Padre y el conocimiento de Jesucristo es la vida eterna. Y es lo que Pablo quería, perderlo todo por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Él está pidiendo aquí la vida eterna y todo lo demás para él es basura. Dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo había entendido que había vivido hasta ese momento con base a la mentira del mundo de aquel tiempo, que lo habían engañado diciéndole que tenía que estudiar lo más que se pudiera, que tenía que servir a los sacerdotes, que tenía que robar, matar y destruir todo aquel que se opusiera a la iglesia, que tenía su meta máxima era ser sacerdote de la iglesia. Y se olvidó del amor. Y se olvidó bajo qué principios y estatutos Dios había mantenido una relación con el ser humano. Y cuando Pablo se da cuenta de que el fundamento de toda la verdad es el amor hacia nuestro prójimo, se da cuenta que todo lo ganancia, todo lo que había hecho era ganancia exclusivamente para él y para su familia. Y rechaza entonces la verdad. Y no es necesario que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, sino poner en orden nuestras prioridades y darnos cuenta que el hacer la voluntad de Dios es más importante. Buscar su justicia es más importante que cualquier otra actividad que estemos haciendo. Porque Dios conoce nuestras necesidades. Y dice Jesús, pero todo mundo tiene necesidades. Pero cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios añade a nosotros para suplir nuestras necesidades. Entonces Pablo entiende que ha vivido en la mentira y que todo lo que había construido, todo lo que había hecho, todo lo que había estudiado, todo lo que había aprendido se basaba en esa mentira del mundo. Si no nos desprendemos de la mentira, no podremos dar espacio a la verdad que es Cristo Jesús. No puede haber una comunión de la verdad con la mentira, como no hay comunión de la luz y las tinieblas. O caminamos en la verdad
o seguimos caminando en la mentira. Si resulta difícil, porque hemos crecido en la mentira, indudablemente, todos hemos crecido ahí, porque estamos acostumbrados a vivir haciendo lo que sentimos, obedeciendo a nuestra carne, convencidos de que todo está bien, acostumbrados a caminar en verdades a medias o mentiras a medias, haciéndonos creer que todo está bien. Así hace. ¿Por qué todo está bien? Porque así lo hacen todos, porque así me acostumbraron, porque así me hicieron. El trabajo, la casa, la televisión, venir el domingo y ya. Aún nos damos cuenta que aún como cristianos tenemos conceptos en ese sentido, de que no nos acostumbran a vivir en esa verdad. Así que aceptamos las cosas como verdad, aunque de acuerdo a la palabra es mentira lo que estamos haciendo. Porque la palabra de Dios, dice, es más eficaz y cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Si no me guío, si no me doy la oportunidad de ser guiado o caminar a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, nunca podré darme cuenta que lo que estaba yo haciendo anteriormente es una mentira. No lo voy a poder discernir. Tengo la obligación de tomar la verdad y empezar a caminar en ella para darme cuenta qué es realmente lo que he hecho de mi vida. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. O sea, la palabra de Dios nos corrige, nos enseña, nos redarguye, refuta, contradice o rechaza todos nuestros pensamientos aprendidos que no son verdad. Por eso necesitamos caminar a la luz de la Biblia. Por eso tenemos la necesidad de hacerlo. Si no, seguiremos viviendo en la mentira. Por muy bonita que parezca y por muy satisfactoria que sea, seguiremos viviendo en la mentira. Tenemos la obligación de hacer ese cambio. Necesitamos despojarnos de ese viejo hombre. Efesios 4:22, dejando a un lado los antiguos hábitos y deseos y comportamientos pecaminosos que se caracterizaban nuestra vida pasada, para adoptar una nueva forma de vida, renovándose la mente y revistiéndose de las virtudes del nuevo hombre creado por Dios para darnos la capacidad de conocer a Cristo, conocerlo para la vida eterna y para ser hallado en Cristo, en su amor, que es la verdad. O me despojo completamente del viejo hombre, o no podré darme la capacidad de vestirme de nuevo hombre. Están los pasajes de los sobres, ¿no? Cuando alguien intenta parchar el viejo hombre con una piel nueva, dice, al finalmente se rompe. No podemos mezclar la mentira con la verdad. Si no nos damos espacio a la verdad, la mentira seguirá gobernando nuestras decisiones y seguiremos autoengañándonos. Primera de Juan 1:8 dice que negarse a admitir el pecado en nosotros es engañarse a uno mismo. Santiago 1:22 dice, nos exhorta a no ser solamente oyentes de la palabra, sino hacedores, pues de lo contrario nos engañamos a nosotros mismos. Y Pablo dice en Corintios 3, 1 Corintios 3, versículo 18, donde nos advierte
que quien se considere sabio según el mundo, se engaña a sí mismo. Si yo, porque piense que mi grado académico me salva de la verdad de Cristo, me estoy engañando yo solito. Nadie puede caminar lejos de la verdad o decirse hijo de Dios sin caminar en la verdad. Si seguimos en la mentira, seguiremos siendo niños. 1 Corintios 3:3, porque donde sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres, necesitando quien os diga la verdad? Dice Pablo. Incapaces de asumir la responsabilidad de afrontar la vida y la muerte, el bien y el mal. Cuando no caminamos en la verdad, no lo podemos hacer. Y todo lo que nos pase malo, se lo vamos a adjudicar a Dios, sin olvidarnos de que somos eternos. Por eso Pablo dice, ¿dónde está muerte tu victoria? Si Dios me ha hecho eterno por caminar con Él. Ese fue el caminar de Enoc, la eternidad. Pero cuando caminamos en la mentira, vemos a la muerte, a la enfermedad, a las aflicciones, a las pruebas, como cosas malas. Santiago dice, gócense cuando estamos en diferentes pruebas. Es la única manera de aceptar en medio de las circunstancias el gozo, es caminar en la verdad. Porque la situación, la enfermedad, la aflicción, la muerte, no va a engañarnos. Somos eternos, somos hijos de Dios. Y eso nos hace diferentes. Entendámoslo hoy y entendámoslo para siempre. Aunque hoy yo acepte en mi mente y en mi lógica la verdad de Dios, si no lo practico, si no pongo en acción mi fe, si no hago las obras para las cuales fui creado, si no pongo el propósito de Dios en mí, no estoy caminando en la verdad. O sea, no ha terminado mi renovación, no ha cambiado mi mente ni mi corazón, aún sigo siendo de doble ánimo. El temor de Dios no es mi prioridad. Me sigue ganando las costumbres en lugar de que sea la palabra de Dios quien guíe mi camino. Y sobre todo, aunque lo confiese, Jesús no es mi Señor todavía, porque no deseo obedecerle. Y no se trata de dinero, ni de posición, ni de títulos, ni de nobleza. Porque si de eso se tratara, de comunidad, de que todo esto fuera fácil, Dios le había revelado el misterio de la verdad a Elon Musk, el hombre más rico del mundo. O se lo hubiera enseñado a Mark Zuckerberg. Imagínense, con todo el dinero que tiene y con toda la tecnología que tiene, ya hubiera podido evangelizar a todo el mundo. O se lo hubiera revelado a Carlos Slim o a Salinas Pliego. Pero Dios no le reveló la verdad a ellos. Nos la reveló cada uno de nosotros. Consciente Dios de nuestra situación económica, de nuestras limitaciones y de nuestras capacidades. Porque Él sabe que nosotros podemos llevar el mensaje de salvación. Nos fue revelada a nosotros para que nosotros, renovados y transformados por esa verdad, y desde la posición en donde estamos y en la situación que estemos, anunciemos las buenas nuevas del Evangelio y que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Segunda de Corintios 5, versículos 18 al 20, el apóstol Pablo nos explica que Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió consigo mismo y nos otorgó
el misterio de la reconciliación. Esto implica que los creyentes, como tú y como yo, tengamos la tarea de llevar el mensaje de reconciliación y actuar como embajadores de Cristo, como si Dios rogase, dice Pablo, por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta tarea no se le encargó a los ricos del mundo, ni a los poderosos del mundo. Así diga Trump que él es cristiano y que todo lo hace Cristo, no se lo reveló a él. Porque la base del mensaje es y será siempre y hasta la eternidad el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Y eso fue para nosotros nada más. Ahora nos toca a nosotros conocer la verdad y decidir cómo vamos a gastar el tiempo y la vida que nos toca vivir todavía. Amén. Dios les bendiga.